Bueno, pues bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars de it-latino.net. Webinars informativos para la comunidad de usuarios de la red de portales IT Latino, tanto de España como de Latinoamérica. En los webinars tratamos diferentes temáticas, las diferentes temáticas IT de las que informamos en nuestra red de portales. Los webinars son grabados en su integridad y publicados tanto en demosdesoftware.com como en este caso en cms-spain.com como en nuestro canal HD de YouTube, youtube.com/videosite.com. En ella los ponentes pues, nos hacen en muchas ocasiones demostraciones de software y también explicaciones teóricas sobre las diferentes temáticas de las que hablamos. En el día de hoy tenemos con nosotros a Javier Medina de la empresa DocPath. Es una empresa española cuya web es, como veis en la presentación, docpath.com, y nos va a hacer pues una presentación general de la situación actual de la gestión documental en las empresas. El título del webinar, como veis, es el software documental en las corporaciones. Javier explicará durante aproximadamente 45 minutos, 30-45 minutos, su ponencia y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas alrededor de la misma. Sin ir más lejos, vamos a pasar la voz y la palabra a Javier. Hola a todos, muchas gracias por la introducción. Como os comentaba, soy Javier Medina, responsable comercial de la empresa DocPath, una multinacional española fabricante de software especializada en el sector de tecnología documental. El objeto de la siguiente sesión, de la siguiente charla, es dar una visión lo más amplia posible relacionada con el software documento en las organizaciones. ¿Cuáles son las razones que justifican la adquisición de una solución o de una plataforma de software de estas características? ¿Y cuáles son los motivos fundamentales que han llevado al auge de este tipo de soluciones en estos últimos años? En primer lugar, por dar una visión lo más general posible relacionada con el software de documentos, las necesidades fundamentales que hay alrededor del mismo no están centradas única y exclusivamente en la gestión documental. Digamos que el software de documentos es un concepto mucho más amplio. La gestión documental es una parte importante, desde luego, de ese tipo de aplicaciones, pero esto va mucho más allá. Al fin y al cabo, lo que tenemos que pensar es en la importancia de los documentos en todas estas empresas, en todas las organizaciones que existen en el mercado. Básicamente por el hecho de que en toda transacción comercial, en toda relación entre un cliente y una empresa, siempre nos encontramos en medio con algún documento de tipo contractual, como puede ser pues, un contrato, una póliza, un albarán, es decir, un documento vinculante que tiene que ser firmado, o también documentos más de carácter informativo, como pueden ser cartas, extractos, recibos, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, las organizaciones invierten muchísimo dinero en tecnología, en la parte de hardware y en aplicaciones de gestión de negocio. No obstante, lo que siempre decimos a los clientes es que al final de todo el proceso siempre hay un documento. Un documento que puede ser impreso o que puede ser un formato electrónico que bien reciben por email o bien está almacenado en un gestor documental o bien es consultable a través de Internet cuando se requiera, generar en tiempo real, ¿no? Al fin y al cabo, todos los clientes, la percepción que tienen del final de la transacción es lo que ven en el documento. De ahí la importancia de que pues el acabado sea de nivel, tenga un acabado profesional, la información esté debidamente estructurada y además se transmita realmente lo que se quiere transmitir, incluso pudiendo añadir información publicitaria personalizada, lo que entendemos por marketing directo, en función de las características del receptor o de diferentes reglas de negocio. Por lo tanto, los documentos son la imagen de la empresa, son aquello que intentan transmitir. Todo lo que pretenden decir se encuentra ahí. La percepción que van a tener los clientes es lo que ven. Por otro lado, también es importante, de cara ya más a uso interno, una gestión eficaz de esa documentación mediante sistemas donde se pueda almacenar de una forma estructurada y se pueda consultar, bien a través de la web o bien a través de aplicaciones más tradicionales instaladas en los puestos, se pueda consultar aquello que estamos buscando en un tiempo
corto, de una forma ágil, de una forma rápida, para intentar optimizar al máximo los procesos de negocio. No tiene sentido hoy, en el año 2011, que tengamos que ponernos a buscar en decenas o en centenares de cajas un papel determinado. Más necesidades que hay relacionadas con el software de documentos pueden ser la distribución multicanal. Hoy por hoy las organizaciones, por un lado, tienen su venta a través de sus redes de sucursales o de sus oficinas centrales, pero cada vez más son los propios clientes quienes realizan las gestiones a través de Internet, hacen contrataciones, hacen solicitudes, también a través de Internet, a través del teléfono móvil, a través de teléfono. De ahí la importancia también de que toda la información que se tramita sea exactamente la misma por los distintos canales, de una forma que conseguimos homogeneizar el flujo de información. Y ya por último, y derivado bastante de la crisis internacional que nos ha estado azotando en estos últimos años, la crisis económica mundial, muchas organizaciones han intentado optimizar al máximo los recursos relacionados con la impresión de documentos. En muchas ocasiones son empresas que tienen centenares o miles de impresoras distribuidas en redes de oficinas. Quieren controlar, quieren hacer un seguimiento exhaustivo de quién está imprimiendo, qué es lo que está imprimiendo, cuánto está imprimiendo y por dónde, para de alguna forma determinar por dónde puede haber un consumo un poco más allá, un consumo excesivo de los recursos que da la propia organización, tratar de atajarlo y así conseguir optimizar o reducir los costes. Si nos vamos a la siguiente ventana, a la siguiente diapositiva, vemos una segmentación que hemos hecho por mercados verticales en cuanto a las necesidades fundamentales de software de documentos según el perfil de la compañía. En primer lugar, tenemos el sector financiero y el sector asegurador, donde las necesidades más habituales, que no todas, pero sí las más habituales, son estas 5 que veis aquí. Impresión de grandes volúmenes de documentos, donde hablamos de centenares de miles o de millones de documentos en un corto espacio de tiempo, donde se tiene que controlar unos plazos críticos para la entrega de esa documentación, se tiene que asegurar el acabado de esa documentación, tiene que salir ordenada de una forma determinada para reducir los costes derivados del envío postal, incluso pues, meter todo tipo de publicidad asociada a las características de quien vaya a recibir la información con el objetivo de vender más productos o servicios financieros. Por otro lado, transacciones a través de Internet. Todos hemos hecho en algún momento una consulta a través del portal del banco para ver un recibo determinado que nos cargaron hace meses o incluso años, o para sacar el extracto a día de hoy del consumo de la tarjeta o el consumo de cuenta. En todas estas interacciones, al final, también muchas veces lo que obtenemos es un documento, como puede ser un formato PDF en pantalla, además con una firma electrónica, un certificado digital emitido por el propio banco para asegurar la autenticidad de la transacción. Son documentos generados en tiempo real, accediendo al host, generando los documentos y mostrándolos. También puede ser que se requiera acceder a un software donde ya se han almacenado previamente estos documentos, un gestor documental. Puede ser el gestor documental tradicional, donde se han guardado los documentos en formato final, o puede ser un gestor más avanzado, donde lo que se están guardando solamente son los datos de la transacción junto con la versión de la plantilla que se utilizó en el momento de la creación inicial, y cuando el usuario quiere volverlo a ver, en ese momento se genera dinámicamente y se muestra, con lo cual el coste y la gestión de la información que hay dentro de la base de datos es mucho más eficiente. Por otro lado, otras necesidades también habituales son la impresión en tiempo real o la previsualización en los puestos de los documentos que necesitan las sucursales, como puede ser pues, cualquier información de un cliente que está sentado allí mismo en la sucursal, en una de las sucursales del banco, o un listado que quiera ver un determinado agente comercial de esa sucursal. Aquí hablamos de otro tipo de problemáticas también importantes que tiene que manejar un software de documentos, como puede ser la concurrencia de usuarios. Puede que haya miles de usuarios haciendo peticiones a la vez para obtener un documento creado en tiempo real, y donde además hay que controlar muy mucho el consumo de ancho de banda y la integración con distintas aplicaciones de negocio en distintas tecnologías, en Java, en .NET, aplicaciones cliente-servidor de tipo pues, más transaccionales, emulación con entornos S400, mainframe, etcétera.
Del mismo modo, ya más orientado quizá a las compañías de seguros, hay otra necesidad relacionada con el software de documentos muy importante para ellos, y es la gestión de la información que manejan con sus intermediarios. No están enviando información a clientes finales, sino a corredurías de seguros o a brokers, de manera que en vez de enviarlo impreso, por los costes que conlleva, o enviarlo por correo electrónico porque pierden el flujo de la información, lo que hacen es mostrarlo a través de su intranet, documentos que han sido previamente generados en un momento dado, y esa correduría, ese intermediario, accede solamente a su listado de documentos pendientes de imprimir. A partir de ahí, cualquier gestión que haga, si lo visualiza, si lo imprime, si lo quiere reenviar por email, si se lo quiere guardar, etcétera, todo va dejando un registro de actividad, con lo cual la compañía sabe perfectamente qué está ocurriendo con sus documentos, ¿no?, con aquella información que emiten. Y por último, pues relacionado con el concepto de costes de impresión, lo que os estuve comentando antes acerca de saber quién imprime, cuánto imprime y por dónde imprime. Este es un caso muy habitual, porque con una red de oficinas donde hay cientos o miles de sucursales, suele haber un parque de impresoras bastante amplio, además en muchos casos multimarca, y es importante reducir, o en este caso optimizar en todo lo posible lo que se imprime, e incluso también controlar el consumo de tóner. Por otro lado, si cambiamos de sector y nos vamos al sector de industria, más concretamente al área de transporte y logística, a las empresas que realizan algún proceso de distribución, el tipo de documento cambia. Ya no hablamos tanto de contrato o de extracto, sino de facturas, de albaranes, de etiquetas, algo muy importante en este sector, donde pues, existen procesos más masivos, los camiones o los distintos aviones. Al fin y al cabo estamos hablando de distribución en general. Por el medio que sea, los transportistas se llevan un lote de productos, mercancías, y las van entregando a los distintos clientes. Con esos lotes llevan albaranes, hojas de ruta, que en muchos casos, en el caso de los albaranes, tienen que ser firmados por los receptores para aceptar o para dar su conformidad a la transacción realizada. En unos casos puede ser en formato impreso, se lleva el albarán en papel, el cliente lo firma, y cuando esos albaranes, esos lotes vuelven a las plataformas logísticas, se digitalizan de manera masiva y se almacenan en un gestor documental. En este caso ya estamos metiendo otro concepto, que es el de la captura de información en papel y el reconocimiento para almacenarlo de forma que en el proceso de cobro de las facturas, cuando un cliente no encuentra un albarán determinado, el departamento de cobros o el departamento de administración de la compañía de distribución puede acceder inmediatamente a esa información que falta, esos albaranes que no localiza el cliente, y entregarlos inmediatamente, con lo cual agilizamos ese proceso de gestión de cobro, esos trámites. Del mismo modo, también existe la posibilidad de que no se impriman los documentos de tipo albarán, sino que el cliente firme a través de una tableta digitalizadora, un EPUB, diferentes dispositivos en distintas tecnologías, se hace la captura de firma en un formato digital, el cliente recibe su copia, bien por formato electrónico o bien una copia impresa, y la compañía evita tener que emitir ese original que luego tendrían que digitalizar. Directamente ya está todo en formato digital y se almacena en los sistemas de gestión documental que correspondan. Del mismo modo, hablamos de procesos de impresión donde los tiempos son muy críticos, porque normalmente la generación e impresión de albaranes en las distintas naves logísticas se realiza por la noche y los camiones tienen que partir a primera hora de la mañana, con lo cual es importante, es bastante importante la eficiencia en tiempos de proceso. También está siendo cada vez más frecuente que todas estas empresas suministren portales web donde se hagan todo tipo de tramitaciones, bien para rellenar las hojas de ruta, bien para hacer solicitudes de cualquier tipo o cualquier gestión que corresponda a través de formularios electrónicos que están directamente vinculados en el software documental para lanzar procesos luego de explotación de información en base de datos, devolver documentos cumplimentados al usuario que ha hecho la transacción, lanzar una impresión por el departamento que corresponda para agilizar o tramitar esa solicitud, enviar un email a otro sitio, etcétera. Al final está todo integrado en una plataforma de documentos. Y lo mismo ocurre con los procesos de control de coste de impresión. Seguimos hablando de mucha documentación emitida, con lo cual es importante saber quién lo está haciendo y de qué manera se está haciendo. Adicionalmente, otro sector, quizá uno de los más avanzados en estos últimos años, por los cambios que han venido derivados de leyes, es el sector público. El sector público está intentando cada vez más involucrar al ciudadano para que
se eviten los tiempos de espera en los ayuntamientos o en los distintos ministerios, en las distintas organizaciones de actividad pública, evitando pues rellenado de formularios en papel, tramitaciones, colas, etcétera, de forma que se publican formularios en Internet, el ciudadano puede solicitar consulta con su médico, puede rellenar una inscripción para requerir un certificado de padrón de una población determinada, y todo se hace vía Internet. Eso al final lanza solicitudes que serán gestionadas por el departamento, el ayuntamiento o por donde corresponda, y en paralelo el usuario recibe el documento para guardarlo como un certificado de esa transacción que ha hecho con la firma de la entidad pública correspondiente. Entonces, interactuamos ya directamente con la administración pública. Por otro lado, la impresión de impuestos sigue estando ahí, los procesos de generación masiva de documentación, y poco a poco, ya dependiendo de la región, también dependían mucho ya de las leyes más regionales, se van creando expedientes virtuales donde cada ciudadano puede acceder a la consulta de todos los documentos que intercambie con la administración, digamos, su área privada, su buzón virtual. Al fin y al cabo ya depende también un poco de la administración pública, del país, de las características de la ley, pero la tendencia está ahí, la tendencia hacia el trabajo más por medios electrónicos con documentos. Otros sectores, como los que estáis viendo a continuación, a ver, lo voy pasando, pueden ser el sector textil o el sector de salud, otros dos casos frecuentes. El sector textil quizá no es tan conocido, pero yo he creído importante mencionarlo aquí para que veáis que la problemática es más o menos similar a los anteriores, relacionada con documentos. Cambia el tipo de documento. Hablamos de órdenes de compra, hablamos de documentos de patrones de confección, etcétera, etcétera. Y aquí, por un lado, se tienen que generar y lanzar automáticamente a los distintos proveedores, tiene que haber un portal de proveedores donde se gestione toda la información que se intercambia con ellos. Es decir, aquí sí interviene una clara gestión documental, pero también hay una emisión y una recepción de documentos que deben ser tramitados debidamente. El sector salud quizá es más crítico todavía por el tipo de información que se maneja. Hablamos de información privada de cada una de las personas, información sobre su salud personal, y tenemos por un lado los documentos de alta o de acceso al hospital, todo el tema de historias clínicas, la información que van generando los médicos, informes, etcétera, que tiene que estar debidamente ordenada, que además es muy importante controlar quién está accediendo a esa información, que no haya personas que no tengan privilegios para acceder a según qué datos. Por lo tanto, es bastante frecuente la incorporación de sistemas de gestión documental, al igual que sistemas de emisión de documentos para los distintos pacientes. Un proyecto muy frecuente que se está haciendo en estos últimos meses es, en el caso de los ingresos a las clínicas o a los hospitales, publicar en pantalla el documento de alta o el documento de ingreso, y el paciente lo firma también a través de una tableta digitalizadora de firmas, con lo cual evitamos la impresión innecesaria de documentos, que en este caso hablamos de miles. Y ya por último, otros dos sectores, aunque quedan bastantes más, pero yo creo que hemos intentado dar un abanico lo más amplio posible. Las agencias de viajes. ¿Quién no ha comprado un billete por Internet? ¿Quién no ha realizado una facturación para agilizar las colas de espera en los aeropuertos y se imprime directamente el billete o lo muestra a través del teléfono móvil para que sea reconocido directamente en pantalla? Está por un lado la parte de compra por Internet, está por otro lado la parte en la que vamos a la agencia de viajes, o sea, para solicitar cualquier gestión, y ahí efectivamente nos dan documentos determinados. Y por otro lado también está la parte de impresión poco controlada. Muchas veces las agencias lo que quieren es controlar que cada usuario solamente puede imprimir aquello que le corresponde. Tienen su pequeño portal, su pequeño buzón visual donde tienen pues toda esa documentación que han intercambiado con los distintos agentes o con los distintos intermediarios. Más o menos similar a los casos anteriores, cambiando también el tipo de documento. Y en el sector de telecomunicaciones, quizá el más frecuente de todos es la factura. La factura que todos recibimos en casa, bien en formato papel o bien en formato electrónico. En este caso, aquí trabajan mucho con el concepto de transpromo, incorporando publicidad dinámica personalizada para anunciarte un teléfono móvil que se ajuste más a tu perfil, según el programa de puntos. Si estás recibiendo la factura en papel, intentar convencerte poco a poco de la importancia, por temas de medio ambiente, de trabajar con factura electrónica, y a partir de ahí, pues cuando
quieres obtener la factura, ya todo se hace por Internet, se ahorra muchísimo dinero en impresión, se ahorra muchísimo papel y además la interacción siempre es mucho más ágil porque haces todo a través del portal de Internet. En todos estos casos está involucrado el software de documentos, bien para diseñar, generar y enviar la información a través de diferentes canales, para gestionar toda la información que se está almacenando, bien la que se ha emitido, como la que viene de fuera y también se tiene que guardar en buzones o en expedientes virtuales, procesos de digitalización, procesos de publicación de formularios electrónicos para interacción con los usuarios, etcétera. Todo esto, todos estos elementos son los que entendemos por software de documentos, son los que cubren las plataformas. Evidentemente, lo que nos interesa siempre es tratar de buscar una solución lo más amplia posible, que nos cubra la mayor cantidad de necesidades a corto, medio y largo plazo dentro de la empresa. Algunas de ellas, quizá lo más general es lo que estamos viendo ahora. Tratar de, con la misma plataforma, para evitar integraciones, para evitar tener que caer en desarrollos a medida, etcétera, buscar una plataforma que nos permita eliminar el papel preimpreso mediante una generación sobre la marcha en entornos más avanzados, que además nos permita incorporar un acabado profesional mucho más potente, más atractivo de cara al cliente para sensibilizarle con la imagen de marca, incorporándole sus gráficos de consumo, su publicidad personalizada para fomentar el mayor volumen de contrataciones, donde además la empresa que emite esta documentación tiene que realizar una gestión exhaustiva de las versiones que intercambia, porque no es el mismo documento el que hemos enviado hoy que a lo mejor el que enviábamos hace 3 años. De ahí lo importante de poder generar un documento tal y como se emitió en su día para el tema de duplicados. Que estos documentos que igual recibe el cliente en formato papel en su casa por correo postal es lo mismo que le pueden dar en una sucursal cuando se acerca a una oficina para que le den cualquier documento, pues porque no tiene impresora o porque no lo ha recibido o quiere un duplicado o es una transacción nueva. Y del mismo modo tiene que ser el mismo tipo de documentos que los que puede consultar a través de Internet, bien una solicitud en tiempo real o bien un acceso a un histórico de documentos. Al fin y al cabo estamos hablando de múltiples canales para dar soluciones de negocio a todas y cada una de estas empresas. También existe la importancia cada vez más creciente de publicar formularios electrónicos que permitan interactuar a los clientes, que les resulte todo más cómodo. Cuanto más facilitemos al cliente su gestión del día a día o poder realizar trámites por Internet, es más probable que consigamos nuevas ventas. Todo también relacionado con el software de documentos. Es importante que esta misma plataforma permita distribuir la información a intermediarios o incluso a los clientes finales en un ambiente controlado, asegurándose pues que está debidamente integrado con la seguridad propia de la compañía, con los roles de usuario o roles de departamento en caso de uso interno, con un tracking o un seguimiento de qué se está haciendo, con la posibilidad incluso de poner limitaciones, permitiendo que puedas ver un documento pero no te lo puedas guardar, o que un documento pasado una cierta fecha caduque, o por ejemplo que estés obligado a imprimirlo en caso de que sea información sensible para que no caiga en malas manos, etcétera, etcétera. Es decir, ya poder poner todo tipo de limitaciones, que la gente pueda acceder de una forma muy ágil, que no pierda tiempo tratando de localizar un documento, sino que con una simple búsqueda en cuestión de décimas de segundo ya tenga el documento en pantalla. Por otro lado, esta misma plataforma tiene que permitir que, en el caso de que un cliente, os pongo un caso muy habitual, vamos a abrir una hipoteca a un banco y te piden pues, tu DNI, te piden las nóminas, te piden una serie de documentos que tú tienes que entregar al banco, esos documentos se tienen que digitalizar y anexar a tu expediente virtual para que el área de riesgos a lo mejor pues ya pueda entrar a hacer gestiones y tenga pues, todo en un único punto. Lo mismo con el control de la impresión, es un área nicho del software de documentos, es un área muy concreta, pero si existe una plataforma que nos lo pueda dar todo, miel sobre hojuelas, ¿no? Bienvenido sea. Y la factura electrónica, también dependiente mucho de cada país, de la legislación de cada país, donde en el caso de trabajar con administración pública, según la legislación de cada sitio, se generará un XML con un formato determinado. Por ejemplo, en España es el formato Facturae. Y en el caso de la administración, perdón, de las empresas privadas, ya intercambiamos formatos más tipo PDF, por ejemplo, al que se asocia un certificado digital que permite garantizar o asegurar que esa transacción se ha llevado a cabo por las personas que tienen que intervenir, ¿no? El usuario que recibe ese documento puede ver
que efectivamente el emisor es quien dice ser, que el documento no ha sido alterado desde la fecha de creación e incluso se le puede aplicar un sellado de tiempos para asegurar que efectivamente se ha creado cuando se dice que se ha creado. Ahora bien, si todo esto lo trasladamos a una organización, si todas estas necesidades las basamos ya en un software de documentos, podemos conseguir una empresa con unos procesos muy óptimos. Imaginemos una empresa que, por un lado, puede diseñar y generar todos los documentos que intercambia con clientes, proveedores, intermediarios, de una forma flexible, de una forma eficiente, de una forma muy ágil, pudiendo además destinar muchos de los recursos que se tienen en los departamentos de informática a tareas puramente de negocio. No tienen que estar dedicándose a crear aplicaciones nuevas, a hacer desarrollos para cubrir necesidades donde hay ya un software estándar que permite a las organizaciones que su gente se pueda dedicar exclusivamente al negocio, que al fin y al cabo es a lo que tienen que estar. Por otro lado, también una compañía que toda esa documentación que emite o que recibe esté debidamente gestionada mediante una plataforma tecnológica de software de documentos, donde tanto los usuarios a nivel interno puedan acceder a todo lo que necesitan en el trabajo del día a día, como los usuarios externos a la compañía puedan localizar información que intercambian, información de su interés de manera inmediata. Y ya por último, llevándolo a un paso más allá, donde además toda la información se puede distribuir de una forma controlada, de una forma securizada y además todo con un completo registro de actividad, utilizando además medios electrónicos como puede ser el email o como puede ser Internet, reduciendo ampliamente los costes y además también reduciendo los tiempos de entrega. Nos evitamos la impresión física, todos los tiempos derivados de la distribución postal. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con software de documentos, todo lo que tiene que ver con necesidades generales y la forma de cubrirlo. Luego, dentro de las diferentes ofertas que puede haber en el mercado, evidentemente yo voy a hablar de la nuestra, que es DocPath, una solución muy implantada, fuertemente implantada en el ámbito internacional. Estamos hablando de una multinacional española fabricante de software que se dedica exclusivamente a realizar soluciones integradas, todas en una plataforma global de documentos. Como podemos ver aquí, hablamos de una solución modular, una solución escalable, donde solamente se instala en cada cliente aquello que realmente necesita, sin que el cliente tenga que adaptar sus aplicaciones, porque DocPath se adapta a la información de las distintas aplicaciones, venga como venga, trabaja en distintas plataformas, puede ser Windows, Unix, Linux, AS400 o incluso dentro del propio mainframe del Z-Series, y donde además da cobertura a todo tipo de necesidades, como las que hemos estado comentando anteriormente, y que son las que vemos a continuación. Procesos de impresión masiva, generación masiva de documentación, procesos de impresión en tiempo real bajo demanda para las redes de oficinas en aquellas empresas que dispongan de una red de sucursales, distribución automatizada en paralelo por email y por fax, publicación en tiempo real de documentos a través de Internet para todo tipo de transacciones de contratación, de solicitud de información, etcétera, publicación de formularios electrónicos sin necesidad de desarrollos adicionales, todo integrado en la misma plataforma con los mismos formularios que se usaban para procesos de impresión o para procesos de publicación en Internet, formularios electrónicos que permitan interactuar a los usuarios con la compañía, que eso al final, todo lo anterior, dé lugar a un entorno de gestión documental donde toda la información está debidamente almacenada de forma estructurada y con un entorno de ágil consulta a través de Internet, al que también se pueden anexar documentos que provienen de entornos de digitalización impresa, de documentos en papel, donde también el factor o el elemento de transpromo es cada día más importante, hacer cross-selling, marketing directo, vincular publicidad personalizada en función de parámetros de la compañía, en función de a quién va, por dónde va, etcétera, y donde además se puede controlar toda la información que se está lanzando a los dispositivos hardware mediante un sistema de seguimiento y asignación de cuotas. Hablamos de una organización que lleva ya casi 20 años dedicada específicamente a esto, trabajando en todos los sectores, en el sector financiero, en el sector asegurador, en compañías de industria de todo tipo, de transporte, de logística, de viajes, en empresas de telecomunicaciones, fabricantes, etcétera, etcétera, y donde pues, se da una oferta muy amplia, además ajustada a las necesidades de cada cliente y además con la posibilidad de implementarlo en cualquier país.
Hasta aquí todo lo relacionado con software de documentos. Espero que haya sido de utilidad, espero que haya aclarado muchos conceptos de ese gran desconocido que es el software de documentos del que todo el mundo habla pero que nadie termina de acotar. Espero que con esto hayamos podido aportar nuestro granito de arena. Y aquí os dejo nuestros datos de contacto por si tuvierais cualquier duda, cualquier necesidad de ampliar más información. Lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias, Javier. Javier, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí. Sí, mira, te habla Carlos López, periodista de itespain.net. Quería hacerte un par de Hola, Carlos. preguntas acerca de tu presentación. Cuéntame. Sí, mira, por un lado, en cuanto para el sector, hablabas del sector el sector sanitario, de hospitales y clínicas. Sí, ¿Ustedes ofrecen el servicio de historial médico electrónico? sí. Entre otras cosas, es uno de los proyectos que más hemos estado haciendo en estos años. Ujú, La tendencia también depende mucho de con qué tipo de cliente estemos trabajando, si es más de hospitales de tipo público o redes privadas, ujú. pero sí que se pretende realizar todos los trámites o intentar llevar todos los trámites a un entorno electrónico. Vale. Como decía, uno de los casos más habituales es donde un paciente que va a ingresar a un hospital, en el momento que quiere ingresar, le muestran los documentos en pantalla, él firma a través de esa tableta, solamente le dan en formato impreso, en caso de que lo solicite, porque es en la ley, por ejemplo, en este país así lo requiere, pero entiendo que poco a poco irá variando y llegará un momento en el que se le puede enviar el resguardo al teléfono móvil o se le puede enviar un Ujú, email a su dirección de correo. ujú. Solamente se lleva su resguardo, el que él ha firmado, y el hospital se evita tener que imprimir esa copia que luego se tienen que guardar en sistemas de gestión documental. Directamente, a través de esa captura de la firma, ya viaja hacia su clínica, Ujú, hacia hacia su expediente online, su expediente virtual, ¿vale? O la clínica virtual, depende de cómo lo llamen en cada sitio. claro. Y ahí toda la información que tiene ese paciente se va guardando debidamente. El paciente podrá acceder a esa información a través de Internet, a Ujú, aquellos sitios a donde se le haya habilitado acceso. Los médicos también podrán acceder a su ficha, podrán consultarlo todo, podrán ir añadiendo información adicional. Dependiendo de quién se conecte, podrá ver unos documentos u otros. De hecho, no se claro. tienen por qué ver todos los documentos de la ficha. Y sí, es la tendencia. Es una tendencia muy habitual. Ya depende mucho de cada organización, de cada país, de cómo estén las leyes. Pero nosotros estamos montando bastantes proyectos en ese ámbito. Perfecto. Perdona que siga en este tema. Cuando hablas de que pueden acceder pues, se puede incluir la información a su carpeta electrónica, el DocPad ofrece también especializado para imagen médica, es decir, radiografías, tags y todo este tipo de cosas. Estamos trabajando en procesos de investigación y desarrollo con algunos hospitales con los que hemos firmado acuerdos, precisamente para tratar de ofrecer la solución lo más amplia posible, para Vale, incorporar todos los elementos, para no dejar nada fuera del tintero. Sí que es cierto que, como sabes, el software de documentos es un concepto muy genérico que claro. utilizan todo tipo de organizaciones. Hablamos del sector salud, al igual que Ujú, esa misma plataforma la puede estar usando un banco, pero siempre tienes que dar una cobertura a necesidades particulares dependiendo del sector. Por ejemplo, como bien dices, en el caso del sector de salud, pues hay que almacenar cierta información de tipo radiografías, cierta ujú. información en formatos particulares. Por ejemplo, si te vas al sector de construcción, también tienes que, por ejemplo, que guardar planos que Los están en planos, formato claro. de tipo AutoCAD, etcétera. Entonces, hablamos de gestión de documentos. Para nosotros, el concepto de documento es el término más amplio que existe. Ahí puedes meter cualquier cosa, ¿no? Claro. Una carta, una factura, un cheque, un plano, una radiografía, lo que tengas, ¿no? Ahí se van haciendo integraciones con distintas aplicaciones para tratar de dar una solución integral y sobre todo tratar de huir de los desarrollos a medida, que nos hemos encontrado muchos clientes que han tenido verdaderos dramas para poder salir de ahí, porque aplicaciones a medida ya sabes que se suelen convertir en cajas negras que dependen de la empresa que te ha dado esa aplicación, y nos hemos encontrado con clientes donde o la empresa ha desaparecido o el informático que les hizo la aplicación se ha jubilado y al Claro. final todo su negocio pasa por una aplicación que les tiene un tanto preocupados, porque están Claro, dando cuenta de algo que no pueden controlar. claro, y bastante limitados aparte. Correcto. Por eso siempre recomendamos la utilización de software estándar.
Vale, vale. Otra pregunta, ¿ustedes ofrecen servicio de digitalización certificada? La parte de digitalización certificada es uno de los casos que nosotros estamos cubriendo, Ujú, porque es algo que además está en auge. También te digo que depende mucho de cada país. En España está bastante de moda. ujú, La red de Latinoamérica depende, como te decía, de cada país. Pero sí que es cierto que en los procesos de digitalización, donde nosotros tenemos clientes muy vinculados, por ejemplo, a las empresas de transporte y logística, ¿no? ujú, Se distribuye los albaranes en formato papel, eso hay que digitalizarlo y luego se quiere destruir. El proceso de certificación al final no es más que cumplir una ley ujú. y con eso conseguimos dejar solamente los elementos en formato digital. Pero voy un paso más allá. Puede ser que ya no haga falta ni siquiera imprimir. Ok. Hay muchos sitios, hay redes de tiendas, Ujú, mayoristas, por ejemplo, empresas ujú, mayoristas, a los que tú como empresa puedes ir a comprar una serie de productos, ujú. lo que se te ocurra, ¿no? Material de obra, por ejemplo, y donde te entregan un albarán, pero en vez de dártelo en papel, te lo muestran en pantalla y tú firmas a través de una tableta digitalizadora de firmas. Ok, En ese caso ni siquiera hay formato papel, se ha reducido a cero el proceso de impresión de la compañía. ok, ok. Perfecto. Por otra parte, hablando directamente de la industria, del sector industria, eh, Sí. en cuanto a a la utilización de tabletas o de dispositivos electrónicos para la documentación técnica, ¿ustedes ofrecen algún tipo de producto? ¿Está dentro de su software documental? Nosotros lo que tenemos son aplicaciones de software. Lo que sí tenemos son alianzas Ujú. estratégicas con los distintos fabricantes de dispositivos. Vale, Porque normalmente en un proyecto integral, en un proyecto serio en cualquier organización, se requiere de la implementación del software más la incorporación de hardware. claro. En nuestro caso lo que hacemos siempre es dar una serie de recomendaciones, trabajamos con muchos fabricantes porque lo que queremos es que la oferta sea amplia y que no ate a nadie a una marca concreta, pero sí que bueno, la experiencia nos recomienda utilizar más unos dispositivos que otros. Pero vamos, estamos haciendo integraciones de todo tipo. Uno de los últimos casos, que es uno de los procesos de desarrollo últimos que se abrieron dentro de la compañía, es integración con teléfonos móviles de tipo iPhone, de Ujú, tipo, por ejemplo, también el iPad, de la ujú. compañía Apple. Se están haciendo porque en muchos casos ya se firma a través de la misma tableta, ¿no? del mismo iPad, Claro. y también con teléfonos que tengan plataforma Android. Ah, ok. Entonces, vamos a ir siempre haciendo integraciones con las tecnologías punteras de mercado, porque al final lo que se pretende es que un usuario, si quiere realizar cualquier trámite con un documento, bien para su firma, bien para su almacenaje o para la consulta, lo pueda hacer tanto desde su PC en su casa, como desde un ordenador portátil esté donde esté, como lo puede hacer a través de un teléfono o de un dispositivo de estos últimos que están saliendo. Vale, perfecto. Hablaste de diversos sectores y solo me quedaba la duda. ¿Las pymes se pueden acercar a DocPath? Por supuesto. La oferta está dimensionada de manera que desde el cliente más grande que te puedas imaginar hasta empresas locales muy pequeñitas puedan utilizarlo. Tenemos clientes de todo tipo. Es decir, te puedo ir a escenarios donde tenemos a lo mejor 25.000 usuarios o Ujú, 30.000 usuarios, a clientes a lo mejor donde hay 5, 6, 7, 8 personas de tipo, por ejemplo, gestorías o ujú, asesorías laborales, que ahí el volumen de información es muy, muy importante, además es muy variopinto, es muy ujú. diverso. Y fíjate, en ocasiones es casi más necesario un software de documentos en una pyme que en una grande, porque normalmente los Ok. grandes ya se buscan la forma de poder agilizarlo todo, tienen además Ujú. mucho personal para hacer integraciones, hacer desarrollos, entonces se suelen buscar un poquito más la vida. Las pymes tienen más dificultad en ese sentido y la oferta nosotros la hemos dimensionado para que nadie se quede fuera. Vale, perfecto. Y bueno, una última pregunta. En cuanto a la curva de formación, es decir, ¿cuánto tiempo los usuarios se adaptan al software documental de DocPath? Esta es una de las grandes claves del mundo del software de documentos, porque es más, no es un cambio en cuanto a aprender a manejar un software, sino en cambiar el chip mental. Es Ok. cambiar la forma, porque nos hemos encontrado empresas muy, muy tradicionales
donde todo se hacía en papel y además les resulta muy difícil entender algo que no sea el papel, pero cuando les das una aplicación vía web muy sencilla de manejar porque es muy intuitiva, los usuarios se dan cuenta que van muchísimo más rápido, que les resulta tremendamente cómodo y el cambio es prácticamente inmediato. Luego en otras ocasiones te encuentras a algunas personas que a lo mejor están menos propensas al cambio, ¿no? Están un poco más con la idea de que quieren trabajar en papel sí o sí, y si les pones el software documental a veces lo ven hasta como un enemigo, cuando lo que se pretende es facilitar su trabajo del día a día, digamos, hacerles todo más cómodo. Entonces es más importante el cambio de mentalidad que la curva de aprendizaje del software, porque el software se aprende en cuestión de días. Claro, claro, perfecto. Pues Javier, te agradecemos mucho el webinar. Nos has dado un panorama general bastante interesante y bueno, invitamos a los usuarios de it-latino.net a ver este webinar que estará publicado próximamente en demosdesoftware.com y en cmsspain.com. Pues Javier, estuvimos con Javier Medina de DocPath. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.